¿Alguna vez has sentido que eres invisible para todos? Imagina estar en una boda llena de gente elegante, música, risas y champán, pero nadie se acerca a ti. Nadie te mira, nadie pronuncia tu nombre. Así se sentía Valeria aquella noche en San Luis Potosí, hasta que un millonario hizo algo que nadie esperaba. Él se levantó, la miró directamente y dijo su nombre en voz alta frente a todos. El salón quedó en silencio. Las cabezas se voltearon, y en ese instante todo cambió. Lo que comenzó como una humillación silenciosa se transformó en la historia de amor más inesperada que esta ciudad había visto. La mansión brillaba bajo las luces doradas de la noche. Era sábado 25 de mayo, y San Luis Potosí estaba siendo testigo de una de las bodas más esperadas del año. Enrique, de 31 años, heredero de una de las familias más respetadas de la región, se casaba con Andrea en una ceremonia que parecía sacada de una revista de lujo. Los jardines estaban adornados con flores traídas desde Cuernavaca, las mesas lucían manteles de lino importado y los invitados vestían sus mejores galas. El aire olía a jazmín y a promesas cumplidas. La música en vivo llenaba cada rincón con melodías suaves que invitaban a soñar. Todo era perfecto, elegante, impecable. Era el tipo de celebración donde cada detalle había sido cuidadosamente planeado para impresionar. Las fuentes de agua danzaban iluminadas con luces de colores y en el centro del jardín principal, un arco cubierto de rosas blancas marcaba el lugar donde Enrique y Andrea habían pronunciado sus votos apenas unas horas antes. Los meseros circulaban entre las mesas ofreciendo canapés y copas de champán, mientras una banda tocaba canciones que hacían vibrar el corazón de los presentes. Pero entre tantos rostros conocidos, familias enteras que se abrazaban y amigos que brindaban por los novios, había alguien que no encajaba del todo en aquel mundo de lujo y sofisticación. Valeria tenía 21 años y había llegado a la boda con el corazón dividido entre la gratitud y la inseguridad. Ella trabajaba en la casa de Enrique desde hacía 3 años, primero ayudando con la limpieza, después encargándose de la cocina y terminando por convertirse en una presencia constante en la rutina de la familia. Era callada, educada, siempre dispuesta a ayudar sin esperar nada a cambio. Conocía los gustos de cada miembro de la familia, sabía exactamente cómo preparar el café de Enrique por las mañanas, y nunca olvidaba que a su madre le gustaban las flores frescas en el recibidor cada lunes. Enrique la apreciaba genuinamente, y por eso había insistido en invitarla a su boda. «Eres parte de nuestra familia, Valeria. Estaría mal no tenerte ahí», le había dicho días antes con una sonrisa sincera, mientras ella planchaba las camisas que él llevaría a su luna de miel. Ella aceptó conmovida, aunque por dentro sabía que su presencia causaría comentarios. Se compró un vestido sencillo pero bonito, con los ahorros de 2 meses. Se arregló el cabello con esmero frente al espejo de su pequeño departamento y llegó a la mansión con la esperanza de pasar desapercibida. No quería llamar la atención, solo estar presente en un día tan importante para alguien que había sido bueno con ella, alguien que la trataba con respeto cuando tantos otros apenas la veían. Pero desde el momento en que cruzó las puertas de la mansión, Valeria sintió el peso de las miradas. No eran miradas de curiosidad ni de bienvenida, eran miradas que evaluaban, juzgaban y descartaban en cuestión de segundos. Las señoras elegantes desviaban la vista cuando ella intentaba sonreír, como si mirarla directamente fuera algo inapropiado. Los caballeros de traje fino la ignoraban como si fuera parte de la decoración, algo que simplemente estaba ahí, pero que no merecía atención. Algunos invitados incluso se alejaban cuando ella se acercaba a una mesa, haciendo comentarios en voz baja que no alcanzaba a escuchar completamente, pero que intuía no eran amables. Valeria intentó sentarse en diferentes lugares, buscando algún rincón donde pudiera estar tranquila sin molestar a nadie, pero siempre pasaba lo mismo. Las sillas a su alrededor permanecían vacías, mientras que el resto del salón estaba lleno. Nadie quería sentarse junto a la empleada. Nadie quería ser visto conversando con alguien que no pertenecía a su círculo social.
alguien cuyo nombre no figuraba en las listas de las familias importantes de San Luis Potosí. La música seguía sonando alegre, las copas seguían chocando en brindis, las risas llenaban el ambiente. Pero Valeria estaba completamente sola en medio de 200 personas que celebraban juntas. Ella sonreía cuando alguien pasaba cerca, asentía con educación si alguien la miraba de reojo, pero por dentro algo se rompía lentamente. No era tonta. Entendía perfectamente lo que estaba pasando. Para todos esos invitados, ella no era más que la muchacha que limpiaba los pisos y preparaba las comidas en la casa de Enrique. No importaba que Enrique la hubiera invitado con cariño, que su nombre estuviera en la lista de invitados junto a todos los demás. No importaba que ella hubiera cuidado de esa familia con dedicación durante años, que conociera sus vidas más íntimas, sus alegrías y tristezas. En aquel salón lleno de lujo y apariencias, ella era invisible. O peor aún, era visible solo como un recordatorio incómodo de que existían personas que servían mientras otros eran servidos, de que había quienes limpiaban mientras otros ensuciaban, de que el mundo tenía jerarquías que nadie quería cuestionar en una noche de fiesta. Valeria apretó las manos sobre su regazo, tratando de no llorar, luchando contra el nudo que se formaba en su garganta. Se preguntó si había sido un error aceptar la invitación, si no hubiera sido mejor declinarla educadamente. Tal vez debería haberse quedado en casa, donde al menos no tendría que fingir que no le dolía ser tratada como si no existiera, como si su presencia fuera un error que todos querían ignorar. El salón estaba repleto de risas, abrazos y felicitaciones. Los primos de Enrique bromeaban ruidosamente en una esquina, recordando anécdotas de la infancia. Las amigas de Andrea posaban para fotos junto a la fuente de chocolate, tomándose selfies y riendo cada vez que alguien hacía una mueca divertida. Los tíos mayores contaban anécdotas sentados en las mesas principales, sus voces graves mezclándose con el tintineo de las copas. Todo el mundo parecía tener un lugar, una conexión, alguien con quien compartir aquel momento especial. Los niños corrían entre las mesas persiguiéndose, las parejas bailaban abrazadas, los amigos brindaban por los novios con palabras emotivas. Todos excepto Valeria. Ella permanecía sentada en una mesa del fondo, cerca de la salida del jardín, en un rincón donde la luz era más tenue y las conversaciones no llegaban con tanta claridad. Sostenía una copa de agua que ni siquiera había probado, sus dedos aferrados al cristal como si necesitara algo a que sujetarse. Su vestido sencillo contrastaba con los atuendos elaborados de las demás mujeres, esos vestidos de diseñador que costaban lo que ella ganaba en 6 meses. Su maquillaje ligero palidecía frente a los rostros perfectamente retocados que la rodeaban, esas caras que habían pasado horas en salones de belleza, preparándose para la ocasión. Pero lo que más la distinguía no era su apariencia, sino la soledad absoluta que la envolvía como una sombra, esa sensación de estar físicamente presente, pero emocionalmente ausente de todo lo que sucedía a su alrededor. Y mientras todos celebraban, nadie notaba que en aquella boda perfecta había alguien que solo quería desaparecer. Los minutos pasaban lentos como horas. Valeria mantenía la mirada fija en su copa, evitando hacer contacto visual con cualquiera que pudiera confirmar lo que ya sabía, que estaba completamente fuera de lugar. De vez en cuando levantaba la vista hacia la pista de baile, donde las parejas giraban elegantes al ritmo de una canción romántica que hablaba de amor eterno. Veía a Enrique bailar con Andrea, ambos radiantes de felicidad, sus ojos brillando mientras se miraban como si fueran los únicos en el mundo, y sentía un nudo en la garganta que amenazaba con ahogarla. Se alegraba genuinamente por ellos, de verdad lo hacía, porque Enrique había sido bueno con ella y merecía toda la felicidad del mundo. Pero al mismo tiempo, no podía evitar sentirse pequeña, insignificante, como una mancha en un cuadro perfecto, como si su presencia no importara en absoluto para nadie en aquel lugar. Había imaginado que tal vez algunos invitados serían amables, que tal vez alguien iniciaría una conversación casual sobre el clima o la música, que tal vez no se sentiría tan sola en medio de tanta gente. Pero la realidad era mucho más dura de lo que esperaba.
más cruel de lo que había imaginado en sus peores pensamientos. No era solo indiferencia, era rechazo silencioso pero evidente, tan claro como si llevara un letrero en la frente que dijera: «No pertenezco aquí». Una señora mayor pasó junto a su mesa y Valeria intentó saludarla con una sonrisa tímida, esperando al menos un gesto de cortesía. La mujer la miró de arriba a abajo, con una expresión que mezclaba sorpresa y desaprobación, frunciendo ligeramente los labios como si hubiera visto algo desagradable, y siguió caminando sin responder, su vestido elegante rozando apenas el suelo de mármol. Valeria sintió que las mejillas le ardían de vergüenza, un calor que subía desde el cuello hasta las orejas. Minutos después, un grupo de jóvenes se acercó buscando lugares para sentarse, charlando animadamente sobre un viaje que planeaban hacer a Cancún el próximo mes. Había 4 sillas vacías en la mesa de Valeria, perfectamente disponibles, con servilletas dobladas y cubiertos relucientes esperando ser usados. Pero cuando la vieron ahí, sentada sola con su copa de agua, intercambiaron miradas rápidas, esas miradas que comunican más que 1000 palabras, y se alejaron hacia otra zona del salón sin decir nada. Ni siquiera intentaron disimular. Simplemente decidieron que era mejor buscar otra mesa, cualquier otra, incluso si tenían que estar de pie, menos aquella donde estaba la empleada, la intrusa que no debería estar ahí. Valeria apretó los labios luchando contra las lágrimas que amenazaban con escapar y arruinar el poco maquillaje que llevaba. Se sentía humillada, aunque nadie le había dicho una sola palabra hiriente directamente a la cara. A veces el silencio duele más que cualquier insulto, más que cualquier grito. La música cambió a un ritmo más alegre y muchos invitados se levantaron a bailar, formando grupos en la pista que reían y se movían al compás de la banda. Valeria observaba todo desde su rincón olvidado, preguntándose cómo era posible sentirse tan invisible en medio de tanta gente, tan ausente en medio de tanta presencia. Veía a las mujeres reír con sus amigas, abrazándose y susurrando secretos al oído, a los hombres conversar animadamente sobre negocios, cerrando tratos con apretones de mano firmes, a los niños correr entre las mesas persiguiéndose unos a otros con globos en las manos. Todo el mundo tenía a alguien. Todo el mundo pertenecía a algo, a un círculo, a una historia compartida, menos ella. Pensó en levantarse e irse, inventar alguna excusa, quizás decir que no se sentía bien o que tenía que atender un asunto urgente, despedirse de Enrique discretamente, sin arruinar su noche y regresar a su pequeño departamento, donde al menos no tendría que soportar miradas de desprecio ni sentirse juzgada por cada movimiento que hacía. Pero algo la detenía, algo que no lograba identificar claramente. Tal vez era orgullo, ese orgullo tonto que te dice que no debes huir, o tal vez era el deseo de demostrar que ella también tenía derecho a estar ahí, que el dinero y el apellido no deberían definir quién merece respeto y quién no, aunque nadie más lo creyera, aunque todos la miraran como un error que debía corregirse. Así que se quedó sentada, fingiendo que no le importaba, aunque por dentro se desmoronaba poco a poco, como un castillo de arena que el mar va deshaciendo con cada ola. Un mesero se acercó a recoger copas vacías de las mesas cercanas, su bandeja llena de cristales que tintineaban suavemente. Cuando llegó a la de Valeria, le preguntó con amabilidad si necesitaba algo, si podía traerle algo de comer o tal vez otra bebida. Ella negó con la cabeza, agradeciendo en voz baja, tan baja que apenas se escuchó por encima de la música. El mesero le sonrió con genuina simpatía antes de alejarse, un gesto simple, pero tan lleno de humanidad que casi hizo que las lágrimas que tanto luchaba por contener finalmente rodaran por sus mejillas. Ese pequeño gesto casi la hace llorar, porque fue la primera persona en toda la noche que la trataba como un ser humano y no como un estorbo, como alguien digno de atención y no como algo que debía ignorarse. Valeria se dio cuenta de lo absurdo de la situación, de lo retorcido que era todo. El personal de servicio, aquellos que también trabajaban para ganarse la vida, mostraba más humanidad que todos aquellos invitados elegantes con sus apellidos importantes, sus casas en las mejores colonias
y sus cuentas bancarias abultadas. Se preguntó qué hacía tan diferente a la gente, qué línea invisible separaba a quienes podían ver el valor de una persona de quienes solo veían etiquetas y números. ¿Por qué algunos podían ver más allá de las etiquetas sociales y otros solo veían lo que querían ver, lo que les convenía ver? ¿Por qué era tan difícil simplemente tratar a todos con respeto, sin importar su trabajo o su posición en la vida? Las preguntas daban vueltas en su cabeza sin encontrar respuestas, girando como un torbellino que la mareaba. El salón se llenó de aplausos cuando los novios cortaron el pastel. Una torre de 5 pisos decorada con flores de azúcar que debía haber costado una fortuna. Valeria aplaudió también desde su mesa solitaria, forzando una sonrisa que nadie vio porque nadie estaba mirando en su dirección. Observó cómo Enrique y Andrea se daban de comer mutuamente entre risas, manchándose los labios con betún mientras los fotógrafos capturaban el momento desde todos los ángulos posibles, cómo las familias se acercaban para felicitarlos con abrazos efusivos y palabras cariñosas, cómo los flashes de las cámaras iluminaban cada momento perfecto como si fueran estrellas fugaces. Era una escena hermosa, llena de amor y alegría, de promesas de un futuro compartido, pero Valeria solo podía sentir un vacío profundo en el pecho, un hueco que parecía crecer con cada minuto que pasaba. Se preguntó si algún día ella también tendría derecho a momentos así.